tratar lo que son los concursos. Lo que vamos a tratar en el día de hoy van a ser los concursos y quiebras, los procesos falenciales en derecho internacional. ¿Sí? Ahí les copié a ustedes, les mandé 3 links, bien, en la zona del chat, para que podamos trabajar en un ratito sobre eso. Bien. Así que el grupo 1, link 1, grupo 2, link 2, grupo 3, link 3. ¿Está bien? Pero, antes que todo, vamos a hablar sobre la aplicación del derecho internacional privado al concurso y la quiebra. ¿Está bien? El proceso de quiebra, del cual ya hemos tenido una clase muy buena, una introducción bastante aprensible de parte de Carlos Romanelli, bien, y hablamos sobre esos comerciantes, esas empresas que llegan a un momento de la vida del comerciante, de su vida comercial, que está todo mal. Y efectivamente no pueden responder con regularidad, con normalidad, a las obligaciones, ¿no? Pero ya estamos hablando de una forma generalizada. Entonces, con mucha atención, el proceso justamente lo que va a buscar es, con una lupa, bien, cuáles son justamente los acreedores. Los va a determinar, los va a calificar, los va a organizar. ¿Para qué? Justamente para el cobro. El proceso de concurso y el proceso de quiebra, si bien son distintos y el objetivo final es distinto, tienen como fin establecer una regla, ¿sí?, unánime y ecuánime principalmente para todos los acreedores. Bien, y en el caso del concurso, mismo para poder continuar con la ejecución de la actividad comercial que ese comerciante individual o colectivo lleva adelante. En el caso de la quiebra, no. En el caso de la quiebra, la disolución, la liquidación y el entierro, la muerte de esa persona jurídica. Bien. Los procesos falenciales han aumentado notoriamente durante este tiempo, y mucho más en tiempos de crisis como la que estamos viviendo hoy. Sumale la crisis del COVID. Pero nosotros ya vivimos en crisis. La palabra crisis, como yo siempre digo, y como dije en una entrevista en Brasil en el año 2017, 18, si no me equivoco, yo en ese momento ya hablaba sobre cómo el argentino y la argentina nace, vive y muere conviviendo con la crisis. Algunos, por la crisis, cambian su modo de vida. Algunos de nosotros, por la crisis, elegimos nuestra actividad, elegimos nuestra profesión. No lo que quisiéramos ser, sino lo que efectivamente es necesario que seamos para el ejercicio del comercio, para nuestra subsistencia, para nuestra familia, para nuestra prole. Y particularmente, no solamente elegimos, sino que muchas veces, como llaman los economistas, votamos con los pies. ¿Qué significa votar con los pies? Significa que a la hora de tomar una decisión entre ponerme un maxi kiosco y seguir intentando el ejercicio de la profesión de abogado, vendo todo y me voy a Europa, a México, a Brasil o a cualquier otro lugar. Voto con los pies. Elijo trasladarme, elijo salir de ese estatus de comodidad para encontrar, yo qué sé, no sé, seguridad económica, salud financiera, etc.
Entonces, durante este tiempo de crisis, los procesos falenciales han aumentado. Y lo que ha aumentado también es el comercio internacional, obviamente. Y lo estamos viendo durante esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, el aumento exacerbado de ventas y de comercialización, no solamente durante la pandemia, sino también antes. Y de hecho, una de las críticas que se le hace a un gobierno o al otro tiene que ver con la variabilidad de las divisas y la imposibilidad de la compra puerta a puerta, la entrega de esto, los impuestos por lo otro y demás. Ahora, por ejemplo, la noticia de hoy era que a las aplicaciones de pago, ¿sí?, como tantas nosotros conocemos y muchas utilizaremos, se le van a aplicar impuestos. ¿Qué significa eso? Que si le ponemos impuestos, esos impuestos se van a traducir en costos, ¿sí?, en costos para nosotros. Yo no es que soy un adherente incólume al libre comercio, pero el comercio justamente se está viendo afectado en la medida que no hay, o mejor dicho, en la medida que aparecen cada vez más trabas para que el mercado fluctúe, para que el comercio fluctúe. Entonces, viene, por ejemplo, a aparecer ahora la variabilidad de la moneda, la imposibilidad de conseguir un valor del dólar de una manera regular, que todo se mantenga y que todo se, por decirlo de algún modo, se sostenga en una modalidad y que por sobre todas las cosas haya inseguridad. Inseguridad económica, inseguridad jurídica, y aparece una palabra muy importante en el comercio internacional, que en realidad es muy importante en cualquier cosa. Es importante para yo salir a la calle con 100 pesos y digo, bueno, voy a ir a comprarme un sachet de yogur, voy con 100 pesos porque voy tranquilo y al ratito vuelvo y digo, ah, no, ya no me alcanzaba. Como en los peores momentos de la hiperinflación que ninguno de ustedes vivió. Toda esa situación que se da, independientemente de los riesgos, la inseguridad jurídica y económica, financiera, fomentan o empujan, conllevan lo que es el aumento de los procesos falenciales. Cada vez tenemos más concursos y cada vez tenemos muchas más quiebras. Y el comercio internacional nos hace que también existan cada vez más concursos y cada vez más quiebras internacionales. El problema que de lo que de alguna manera a nosotros nos va a acontecer en esta cruzada, no vamos a analizar las conflictos, no vamos a analizar las problemáticas, no vamos a ponernos a pensar si se llega por acá o por allá. Lo que sí vamos a tratar es, bueno, ¿cuáles eran los dos puntos importantes del derecho internacional privado? ¿Cuáles eran los dos conflictos, ¿sí?, o las dos características del derecho internacional privado? La legislación aplicable y la jurisdicción. Entonces, determinar esos dos elementos, determinar esos dos problemas, va a ser un poco la tarea de esta clase. Con la llegada del siglo XX, obviamente muchísimos cambios. El mapa mundial no solo se modificó en la medida que fueron apareciendo guerras, ¿sí?, al igual que hace tantos años atrás, ¿no? No solamente modificó el universo de nuestro mundo, las guerras, sino también la consolidación de un mecanismo, de una forma, no solamente una forma de mercado, sino de una forma de vida, que es el capitalismo.
Y con el capitalismo, justamente, se afianzaron nuevas normas, nuevas formas de llevar adelante el comercio, y se establecieron nuevas pautas, las que hoy estudiamos. Hoy estudiamos pautas que en realidad tienen un correlato, tienen una historia que hace que hoy analicemos el comercio internacional desde el punto de vista del capitalismo. Nadie podrá, creo, jamás, fielmente, analizar el comercio internacional desde una órbita del comunismo o desde una órbita del socialismo, sin tener una estructura del capital. Siempre existió el negocio internacional desde los tiempos que conocemos, pero en la actualidad es algo común, o al menos más común. Y, como les decía hace un tiempito, o como les decía unos minutos atrás, con el tiempo, eso fue quedando a la mano de los particulares. Antes, solo las empresas. Estaba la empresa importadora, estaba la empresa exportadora, pero hoy está Emilia Coupé que compra en Tienda Mía. Hoy está Constanza Belén Velázquez que compra en, no sé, Mercado Libre de algún lado. Y algún otro local así de internet que no me acuerdo. Pero también hay contrataciones que yo hago, no necesariamente de compra y venta. ¿Sí? Ornella deberá disfrutar noches de Netflix. Maricel deberá escuchar Spotify y no la versión gratuita que tiene el profesor. Y cualquiera de ustedes, aunque lo dudo, tendrá la suscripción de YouTube, lo dudo. Siempre digo que pagaría buen dinero a quien alguna vez levante la mano y me diga yo me suscribí a YouTube. Para no recibir esas publicidades de miércoles. Bueno, entonces fue aumentando. Obviamente, dejó de ser algo de grandes empresas, llegó a los particulares, aumentó, ya no era comercialización entre estados, entre empresas, ahora ya entre particulares. Siempre existió el negocio internacional, hoy obviamente exacerbado y mucho más común. Y las personas, a pesar de estar separadas de miles de kilómetros, se relacionan entre sí por las diferentes formas de relación, como por ejemplo la que estamos utilizando ahora, y a su vez generan negocios de todas las índoles. El comercio internacional es una de las características más importantes del día a día, ¿sí? Del tiempo que vivimos hoy. Las empresas de un país mantienen relaciones comerciales con empresas o con consumidores de otros países, exportan, importan, se entregan mercaderías, se ejercen servicios o se venden servicios. Las empresas de un lugar realizan inversiones en otro lugar. Y esto justamente lo podemos ver, o se pudo ver, con el aumento del uso del Internet, que ha permitido justamente que hasta las más pequeñas empresas puedan ofrecer servicios o puedan ofrecer productos. Es un mundo globalizado, ya hablamos sobre la integración, si alguno de ustedes pudo participar de la actividad con la Universidad de Buenos Aires de hace unas semanas atrás, que hicimos por la mañana, si nadie pudo participar, no importa, el video está en YouTube para que puedan acceder. Ciertamente, la baja de barreras arancelarias, la posibilidad de circular no solamente personas, sino también mercaderías e ideas, es lo que nos lleva a ir rompiendo esa estructura tan cerrada de Estado, ¿bien? Y que se habilite aún más el concepto de comunidad internacional. Como también hemos hablado clases atrás sobre la colaboración internacional.
Giorgio Caldani habla sobre el capitalismo y dice: el capitalismo avanza incorporando todo lo que necesita en la medida que lo precisa y excluyendo todo lo demás. Pese a ciertas reacciones nacionalistas y al surgir regionalismos internos, la economía es planetaria, o sea, aún así la economía es planetaria, y la vida tiende también a serlo. ¿Por qué? Bueno, sin ir más lejos, en China, ¿sí? Un par de personas se morfan unos murciélagos y acá estamos. Y acá nos encontramos. Pero también sucede de otra manera. ¿Por qué? Porque estas personas físicas o personas jurídicas entran en estados de insolvencia, entran en lo que nuestra legislación llama el estado de cesación de pagos. No una mera situación, sino un estado de cesación de pagos. Hay una prolongación en el tiempo. Los problemas ya los hablamos. ¿Qué derecho vamos a aplicar? ¿Qué jurisdicción es la que es competente en el caso? Y en el caso de pretender abrir un concurso preventivo, bueno, ¿cuántos procesos falenciales o cuántos procesos de concursos y quiebras existen? ¿Por qué? Y porque la empresa de María Constanza Noya tiene un problema en Argentina y comercia con la empresa de María Montserrat o de Monse, que está en otro país. Entonces Monse, para defender su patrimonio, le inicia el proceso correspondiente en su país. Pero ella también comercializaba con Juan Cruz, y Juan Cruz también hace lo mismo, desde su lugar. Y así el ejemplo se puede distribuir a todos ustedes. Existen personas con créditos en extraña jurisdicción, pero deben acreditarlos. Primero ante la empresa, ¿no? Pero deben acreditarlos para así poder cobrarlos al menos en el futuro. ¿Se va entendiendo? Yo me imagino que sí, o se quedaron dormidos. A modo de repaso, ¿qué era la jurisdicción internacional? ¿Alguien se acuerda? Aquellos que tuvieron mejor nota, si quieren, Son las demostrar. leyes que se aplican en dicho país. ¿Cómo? Las leyes que, digamos, las leyes de dicho país. Onda que se aplican. No, no sería eso. ¿No ¿Qué es sería la... donde se resuelve el conflicto? O sea, ¿Cómo, ¿dónde se va perdón? dónde se resuelve el conflicto, la cuestión? Sí, es como el poder que tiene un Estado para resolver un Está más problema. vinculado con el dónde, está más vinculado con el dónde que el con qué, porque el con qué está más vinculado a qué. ¿Qué voy a Con utilizar yo? El derecho aplicable. Al derecho aplicable, exactamente. Ladislao, 0. ¿Confundió jurisdicción con derecho aplicable a esta altura? No, pero es el lugar, tipo, ¿qué leyes se aplican para distinto tipo del acto? No, no. Una cosa es qué leyes se aplican y otra cosa es el lugar. ¿Está bien? No. La jurisdicción, la jurisdicción está vinculada a lo que hablamos muchas veces de la soberanía, ¿no? Mientras que la normativa, el derecho aplicable,
es el derecho del soberano de justamente aplicar y de resolver la cuestión. Pero el que va a aplicar la ley, que resulte aplicable, va a ser la jurisdicción. No importa igual la de aislado, no, esta no es la nota. La nota es la del examen y la del final. Nunca es tarde para equivocarse. Entonces, ¿qué dije? La jurisdicción es la manifestación de la soberanía de un Estado. La jurisdicción internacional atribuye competencia a un Estado determinado. O sea que el juez debe analizar su propia jurisdicción, su jurisdicción internacional, ¿sí? Y la jurisdicción del extranjero en el caso de que pida auxilio, porque hablamos justamente de las veces que hay colaboración internacional o reconocimiento de una sentencia que se dio en el extranjero. Para eso habría que entrar en una cosa de los casos mixtos y demás, que es interesante, pero que hoy tal vez ya no tiene sentido, que es justamente cuando aparece jurisdicción y aparece derecho aplicable, y una es la jurisdicción y el derecho aplicable es de otro. Hay concursos que principalmente hay que prestarle mucha atención, concursos y o quiebras, porque lo que justamente estamos analizando es si vamos a reconocer que existe una frontera en el medio del conflicto. Y si esa frontera es un límite para la ley que yo quiero aplicar, para el conflicto que yo quiero resolver. Porque tal vez la frontera, en realidad, es un beneficio. A mí la frontera me puede estar dando una solución a un conflicto que mi normativa no tiene. Y eso tal vez es algo que me puede llegar a traer una solución. En el derecho internacional privado de nuestro país, la ley de concursos y quiebras posee justamente características de una ley de fondo, establece formas, establece solemnidades, regula todo el procedimiento, nos dice cuántos días para esto, cuántos días para lo otro. Y a su vez también nos da la posibilidad de calificar a ciertos procesos falenciales como procesos falenciales internacionales o procesos falenciales de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque hacen referencia a patrimonios internacionalmente dispersos, ¿sí? Que tiene una persona. Eso hace que obviamente la jurisdicción competente también goce de esta internacionalidad, este elemento de extranjería, y lo mismo el derecho aplicable. La jurisdicción internacional resulta competente justamente cuando en la ley de concursos y quiebras nos dice sujetos comprendidos los deudores domiciliados en el exterior respecto de los bienes existentes en el país. Al juez argentino se le reconoce, por ejemplo, jurisdicción a la hora que tiene que declarar una quiebra, a la hora que tiene que liquidar esos bienes, a la hora que tiene que distribuir el producto que quedó ahí en el medio. Y obviamente aplicando el derecho, en principio, si tiene las normas para eso, las normas de fondo y de forma del derecho local. O sea, las normas de reparto, las normas de prioridades y las normas de privilegios. Porque, como habíamos hablado, a la hora de cobrar, los acreedores tienen privilegios. Y esos privilegios les dan orden al momento del cobro. Tanto orden le dan al momento del cobro y tanto vale la palabra privilegio, que hay algunos que van a cobrar y otros ni siquiera van a cobrar. No solamente hay algunos que van a cobrar más rápido, sino que hay algunos que ni siquiera van a cobrar.
La normativa establece algo que se llama foro del patrimonio. El foro está obviamente relacionado con la jurisdicción, con el lugar donde yo voy a intentar resolverlo, ¿no? Cuando hablábamos de opción de foro, hablábamos de la posibilidad de optar por un mecanismo, por ejemplo, de arbitraje. Entonces, el foro del patrimonio me está diciendo, no me interesa el domicilio, no me interesa la situación física del bien. Bien, perdón, no me interesa el domicilio, sino la situación física del bien. Me interesa dónde está ubicado ese patrimonio. No me interesa que exista en el país representación o alguna sucursal del deudor en el extranjero. Basta con que existan bienes en Argentina. ¿Es necesario que si yo tengo bienes en el extranjero, bienes en el país que tienen elementos de extranjería por la empresa y demás, es necesario que exista un concurso previo? ¿Que yo tenga que ya tener un concurso iniciado contra un deudor en el exterior? No, no es necesario, porque basta que existan los bienes en el país. No preciso que en aquel país donde el deudor vive haya un proceso. Con que existan bienes en este país, yo ya puedo iniciar un proceso falencial y reclamar, obviamente. Pero tampoco significa que si yo lo abro aquí, desprendiéndome de la necesidad de este concurso iniciado y creado en el exterior, no excluye la existencia de un concurso abierto en el extranjero. De hecho, ahí lo que va a existir va a ser la concurrencia de las jurisdicciones. La jurisdicción quedará delimitada por los bienes. Y obviamente no tendrá ningún tipo de injerencia respecto del patrimonio del fallido internacionalmente disperso, sino solamente de los bienes que están en el país. ¿Yo voy a poder cobrar sobre los bienes que tengan en Uruguay? No, solo sobre los bienes que están en el país. Claramente, cuando hablamos de la ley de concursos y quiebras, nos referíamos a una norma de derecho internacional privado. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene una hipótesis del concurso del deudor domiciliado en el extranjero. Ya él está en el extranjero y los bienes están acá. Ya hay extranjería. Entonces la ley lo que hace es atribuirle de competencias al juez argentino para que pueda abrir en esas condiciones un proceso concursal. Habíamos hablado nosotros que uno podía prorrogar la jurisdicción. Sí, claro, pero en este caso la ley acá no plantea que hay un acuerdo. Si yo tuviera acuerdo de todos los deudores, de todos los acreedores, bueno, puedo iniciar un proceso concursal en otro lado o en la jurisdicción en la cual yo haya quedado. ¿Por qué? Porque me lo daba el artículo 1 del Código Procesal. Pero la legislación justamente admite una regla especial permisiva de concursabilidad circunscrita a la masa de bienes situados en este país. Se hace acá. Tanto el concepto de bienes como el del criterio de su radicación o localización deben calificarse, ¿se acuerdan, no? Calificaciones deben calificarse con lo que llamamos lex fori, es decir, la ley del juez que entiende en la causa. Se juntaron. Se junta la jurisdicción y el derecho aplicable. ¿Se va entendiendo, chicos y chicas? ¿Sí? Bien. No se preocupen que no falta tanto. Sí.
Y acá se produce una situación especial que se llama la quiebra transfronteriza. O sea, una quiebra que está en más de uno de los lados de la frontera. ¿Tengo una única quiebra que está dividida en dos lugares, en dos jurisdicciones? ¿O en realidad tengo más de una quiebra? O sea, tengo lo que llamamos la pluralidad de juicios. Si yo quiero iniciar acá en el país la sucesión de alguien, la inicio, y viene alguien y dice, che, se me murió mi mamá, voy a iniciar la sucesión. ¿Y qué me dice la justicia? Ya hay una. No existe la pluralidad de juicios. No solamente no existe la pluralidad de juicios en mi contra por un mismo hecho, lo que todos llamamos el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Sino que tampoco puede existir dos procesos sobre la misma cuestión. Pero acá el artículo 4 de la ley me dice, la declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura de concursos en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. Clarísimo. Una sola quiebra en el país. Genial. Obviamente el régimen acá está declarado que es así y que es uno en el país. Pero acá se me plantea a mí un problema. Si yo contemplo la posibilidad de la existencia de un concurso que se haya declarado en el extranjero con efectos extraterritoriales, o sea, que yo pueda aplicar esa sentencia fuera de ese país, voy a tener entonces la quiebra extranacional o transfronteriza, porque yo voy a tener la quiebra en Argentina con efectos en Uruguay, la quiebra en Uruguay con efectos en Argentina. Podría darse. Porque se da justamente la palabra que dijimos antes, la dispersión del patrimonio. El patrimonio está disperso por más de una jurisdicción. Entonces acá tenemos que hablar de dos sistemas. Por un lado, el sistema de pluralidad, fraccionamiento o territorialidad. Pluralidad, fraccionamiento o territorialidad. Y por el otro, la unidad, la universalidad. En el primero, se desconocen los efectos locales de la quiebra que se dé en el extranjero y se rechaza la propagación de los efectos que justamente se dan en esa quiebra local en el exterior. O sea, algo totalmente territorialista. Existe un patrimonio internacionalmente disperso, los acreedores tendrán que solicitar en cada país donde haya bienes, tendrán que solicitar que se abra una quiebra. ¿O no? O en el otro caso, la quiebra es declarada en un estado y se propaga para todos aquellos territorios donde el deudor posea bienes, posea deudas, posea créditos. Obviamente estos procesos no son conciliables, son excluyentes. Cuando hablamos de una quiebra única, y universal, esta modalidad de extraterritorialismo del juez, obviamente del domicilio, goza de competencia exclusiva para declarar la quiebra y los acreedores. Los locales, y los extranjeros deberán verificar, o sea, presentarse en el juicio y verificar la existencia de un crédito a su nombre, de un derecho a su nombre. En cambio, la quiebra plural, o sea, la pluralidad de juicios, es la consecuencia justamente de lo que llamamos la territorialidad. Pero, profesor, acá pareciera como que es al revés. La extraterritorialidad me da una quiebra única. Claro, porque yo permito extraterritorializarme.
Mientras que la territorialidad hace que existan tantos procesos, ¿sí?, como bienes hay distribuidos. Algo que en el constitucionalismo se hablaba de monismo y dualismo, para hacer un parandón. La quiebra plural, o sea, la pluralidad de juicios, es una consecuencia del sistema de territorialidad. Sin embargo, el sistema opuesto admite la pluralidad de juicios, aunque sean simultáneos. O sea que, como una derivación más que obvia, voy a reconocer la extraterritorialidad del hecho. Voy a reconocer que existen quiebras. Y voy a reconocer, obviamente, que existe este presupuesto. La extraterritorialidad justamente lo que permite es la formación de quiebras solventes que permiten la disponibilidad internacional de los remanentes. ¿Qué significa? Que si yo inicio una quiebra allá y esa quiebra me da un remanente, yo puedo utilizar ese remanente para saldar una quiebra en otro lado. Y no, voy a tener, mientras que esta me va a sobrar guita, en aquella me va a faltar y listo. Esta sería de alguna manera la solución que podríamos, por ejemplo, aplicar cuando tenemos pluralidad de juicios. Porque la quiebra única lo que me dice es, ¿cuánto tiene en el país? Tiene esta computadora. ¿Y cuánto debe? 10 computadoras. Mala suerte. Agarramos esta computadora, la partimos en 10 pedacitos y repartimos a los 10 acreedores, le pagamos a los abogados, listo, ya está, fin del problema. En cambio, la pluralidad lo que me permitiría es que justamente yo pueda obtener la mayor cantidad de procesos, la mayor cantidad de bienes y subsanar la mayor cantidad de patrimonios. Obviamente, en nuestro país se aplica la extraterritorialidad, pero nos encantaría moderarlo para que esa extraterritorialidad no impida o no convierta también que los juicios sean eternos, porque pareciera que, o al menos yo desde acá, ¿no? Desde acá, desde el barrio de Devoto, les digo, me parece que es un poco complejo analizar la posibilidad de que todos estos procesos puedan estar concatenados y en total pacificidad. No se duerman. El tema específico de la quiebra transfronteriza y los problemas jurisdiccionales y los derechos internacionales que se plantean, justamente fueron tratados en comisiones de Naciones Unidas. Y allá por el año 97 se creó una ley modelo que justamente servía como una recomendación para que los Estados miembros incorporen en su normativa interna la posibilidad de unificar la normativa en materia de concursos transnacionales. Y justamente lo que se pensaba, lo que se tendía a establecer, es una regulación única sobre esta cuestión, y así evitar que esos trámites sean engorrosos, y por sobre todas las cosas, que no haya vacíos legales, y por sobre todas las cosas, que no exista algo que atemoriza a todo abogado. ¿Sí? Si yo salgo a la calle con mi gargantilla de diamantes, tengo miedo y tengo inseguridad. Al abogado, al comerciante del comercio internacional, lo que lo atemoriza es la inseguridad jurídica. La ley de concursos y quiebres preveía esto y justamente estableció que para los concursos que se declaran en el exterior se reconozca la declaración del concurso en el extranjero que tenga efectos extraterritoriales. O sea que es causal. Un concurso generado en el exterior es causal de abrir un concurso en el país. No resulta necesario la previa acreditación de un concurso. No resulta necesario entonces la previa acreditación del estado de cesación de pagos, sino que la ley permite que el mismo deudor, cuyo concurso fuera declarado en el extranjero, pueda ser pagadero, pueda formarse acá en el país. O sea, tengo una empresa
que está quebrando en Brasil, pero acá en Argentina parece que no está tan mal. Pero acá aparece Franco y me dice, doctor, ¿podemos confiar en Mercado Libre? Que en Brasil está, me parece, funcionando medio mal. Y en Brasil es donde está la casa matriz, o en Brasil es donde está justamente el bacalao. Yo justo lo estoy usando a Franco y Franco tiene el celular en el oído. Pero bueno, Sigo laburando, perdón. no pasa nada. Mandame una de mozzarella, por favor, Franco. Bueno, entonces, es importante aclarar que justamente la jurisprudencia estableció que la referencia que se hace justamente a la ley en cuanto al concurso se limita exclusivamente a la quiebra y no al concurso preventivo. ¿No? En un caso que seguramente se los voy a mandar, si no es que está incluido y demás, se ha referido, ¿sí?, en estas situaciones en las que yo puedo decir hay un proceso falencial en el exterior. Ese proceso falencial del exterior sí o sí tiene que ser una quiebra, no un concurso, porque un concurso no implica que la empresa está finada. En cuanto a un proceso de quiebra, sí. Obviamente se puede convertir, la quiebra se puede levantar, la empresa se puede ganar el PRODE, puede salvarse, pero un proceso de concurso o un concurso preventivo me indica ya desde el vamos que la empresa tiene intenciones, tiene latidos todavía. Hay una respuesta sensorial, ¿sí? La existencia entonces del concurso en el extranjero no puede ser invocada contra los acreedores, cuyos créditos deban ser pagados en el país. Eso para disputarle esos derechos, ¿no? Y obviamente hay tratados internacionales, los de Montevideo de 1889, y su modificación, su reforma, su mejora, que se hizo en 1940. Que son fuentes de derecho internacional obligatorias, de derecho internacional privado obligatorias para nosotros. Y encontramos foros codificadores, ¿no?, regionales, los tratados de Montevideo que rigen en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Perú. Y entre Argentina, Paraguay y Uruguay, los de 1940. En todos estos tratados se establece justamente el doble sistema. El de la unidad de la quiebra con la pluralidad de las masas de patrimonio. Y el de la comunicación de la quiebra y la comunicación de saldos. Estableciéndose entonces que hay una diferencia. Justamente a la situación de cuando el fallido, esta persona que está en este proceso de quiebra, tenga justamente un lugar, una locación en un país, o no, justamente, un espacio comercial, independientemente de otro. Esto se da cuando tengo las famosas sucursales, ¿no?, las famosas filiales. Después se complica un poco más el tema, pero a modo de conclusión, porque no los quiero aburrir y sé que la gracia es que ustedes entiendan esto y lo puedan trabajar, los procesos falenciales de carácter internacional son una realidad cada vez más palmaria, más notoria, justamente por lo que dijimos al principio, por la vasta introducción que les hice respecto a la situación que hoy tenemos. Y esos procesos falenciales plantean, pero un sinnúmero de problemas al momento de llevarlos adelante. Cuando yo estudié la ley de concursos y quiebras y las leí y la estudié de un libro de un autor de Resistencia, Chaco, creo que era de Resistencia, pero sí sabía que era de Chaco, que es Oscar Nedel, porque él tenía una ley de concursos y quiebras sistematizada, espectacular. Cuando yo la leía decía, claro, 6, 7 meses, una quiebra, ya está.
o un concurso, ya está. Sin embargo, después se ve que la realidad dista muchísimo de eso, porque los plazos ya no son los plazos, porque los 5 días se convierten en 6 meses, porque los 3 meses se convierten en 10 años. Entonces, imagínense en esta situación, ¿no? Donde innumerables posibilidades, innumerables cantidades de patrimonios conllevan, obviamente, a innumerables problemas al momento de llevar adelante un proceso falencial internacional o con elementos de extranjería. Es por eso que los distintos países tienen que enfocarse justamente a resolver esas dificultades de la insolvencia internacional de una manera armonizada, y por eso la existencia de estos tratados, y por eso la existencia de congresos que se hacen anualmente para justamente tratar de resolver la insolvencia, que es una problemática existente y existente en toda la región, la insolvencia, ¿no? La falta de poder solventar, y que justamente la situación compleja que se da no es de un solo país, no es que Argentina tiene este problema. Estoy seguro que Argentina debe ser uno de los peores, pero no porque soy anti-argentino, sino porque conozco lo que tarda un proceso falencial en nuestro país. Y me imagino que si el problema es regional, debe ser exponencialmente problemático. Entonces, considerar la problemática de la insolvencia requiere justamente una atención muchísimo más compleja, muchísimo más real, pero no real de la realeza, de la realidad social normativa, ¿sí? Política, respecto de lo que tiene que ver con qué es la propiedad, cuál es el valor social de una propiedad, qué es un crédito, cómo acceden las personas a los créditos. Por eso tengo un país donde tengo un sobreendeudamiento del consumidor. Si alguno tiene ganas, mire en YouTube el video, que en realidad es el video con una foto de una radio, donde fui a hablar sobre la quiebra del consumidor sobreendeudado. ¿Cómo puede ser que no digo la mayoría, pero una gran parte de la sociedad está sobreendeudada? No dije endeudada, dije sobreendeudada. Lo primero que tenemos es una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es el chupete de los 18 años. Y obviamente eso nos va a llevar a que un plan B, por poner el ejemplo de Visa, o un plan, no sé, M, como se llamara en Mastercard, bien, es justamente el concurso preventivo del comerciante del cual estamos trabajando hoy. ¿Qué les pareció? A mí me gusta, pero es como un montón de información. Bueno, Pero me parece interesante, está bueno. ¿sí? ¿Te pareció bien el planteo, Maricel? ¿Te gustó cómo lo seguimos? Sí, para mí sí. A mí me gustó, la verdad. Me parece que es un tema interesante, concursos y quiebras y más. Mirá, yo creo que el estudio de la muerte de la persona jurídica, ¿sí? Conlleva tantas cosas, porque una empresa, si alguno de ustedes tuvo alguna vez la posibilidad de que sus padres sean empresarios, pero más aún de que hayan vivido un concurso o que hayan vivido una quiebra o que hayan vivido una disolución de una empresa conlleva tantas cuestiones como tantas bocas se alimentaban de esa empresa, ¿no? Emilia, que está lamentándolo, está emocionada en este momento. Emilia Coupé. No se está durmiendo, sino que en realidad se acordó de algo ella. Pero obviamente pasa por ahí. ¿Sí? Hay una realidad social que traza este tema. Bien, y en nuestro país obviamente se ve para todos y todas. Bien, van a encontrar en el chat, ¿está bien? Que son 3 casos, ¿sí? 3 situaciones. Hay uno que tal vez es más un artículo, pero
3 cuestiones. Hoy somos poquitos, ¿sí? El grupo de Emilia Coupé toma el primero, el del SAIG. El grupo de Constanza Belén Velázquez, que espero que sea distinto del de Emilia Coupé, toma el segundo, el del derecho, y el grupo de María Emilia Río o Monse. ¿Quién es? No, yo estoy con Emilia Coupé. Bueno, vale. El Monse, mío. Sí, Monse, ¿sos un tercer grupo? sí. Bien. Y ustedes toman la última. ¿Está bien? Una Ok. pequeña reseña de unos minutos, ¿sí? Y nos volvemos a ver en 25 minutos. ¿Les parece? Profe, Vale. Sí. ¿no importa que en mi grupo somos el segundo, seamos 2? No, no. Léanlo tranqui y compartimos algo en un ratito. Ok. ¿Sí? Ahí los vemos. Chicos y chicas, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, me Sí. conectan un poquito. Bueno, arrancamos grupo 1. Emilia Coupé y compañía. Sí, acá estamos. Bueno, si quieren empiezo yo. A mí primero me pareció bastante complicado el vocabulario. Pero lo que entendí, por lo menos la primera parte, es que es lo que vos habías mencionado antes en la última parte de la clase, de la posibilidad de empezar los concursos que empezaron en el extranjero, la posibilidad de abrirlos acá. Ujú. Y que también habla de que no se necesita la acreditación del estado de cesación de pagos, sino que esta ley permite que el deudor que tiene la declaración de concurso en el extranjero o el acreedor que tiene los créditos para pagar en el país pueden formar parte del concurso. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que habrán visto? Perdón, yo consulta sobre eso. Es netamente para ver si entendí bien o no. Una quiebra afuera te abre un concurso preventivo acá. O concurso afuera te abre concurso acá también. Primero, una cosa es concurso y otra cosa es quiebra. ¿Está bien? Ya el proceso de concurso en el exterior no habilita automáticamente un concurso acá, ¿sí? Sí pasa con el proceso de la quiebra. La quiebra en el exterior, por decirlo de alguna manera, no requiere que la empresa que tiene bienes en el país tenga un estado de cesación de pagos local acá. Yo no tengo que demostrar el estado de cesación de pagos. Ya comprobando que hay una quiebra en el exterior de esa misma corporación, de esa misma empresa, de ese mismo comerciante, automáticamente me habilita la posibilidad de aquí iniciar un proceso falencial. ¿Ok, Franco? Perfecto. Bien. ¿Qué más? Grupo 2. Grupo Velázquez. Bueno, primero habla lo que ya usted mencionó sobre lo que es territorialidad y extraterritorialidad. Eh, bueno, explica que la territorialidad es cuando las normas de un sistema jurídico solo tienen validez y obligatoriedad dentro del mismo territorio, y Ajá. la extraterritorialidad es cuando tienen en otro también.
Luego explica que el sistema de extraterritorialidad presenta tanto lo que es juicio único como juicio plural, pero el de territorialidad solo tiene de pluralidad. Ok. Y bueno, más abajo habla de lo que es el juez competente, que depende de el sujeto. En caso de que sea una persona de existencia visible, es en el juez competente al lugar de la sede de administración de su negocio o el Perfecto. domicilio. Cuando se tienen varias administraciones, es el lugar de la sede principal. Bien. Cuando es una persona de existencia ideal, es el lugar del juez del domicilio. En el caso de las sociedades que no están constituidas regularmente, es en el lugar de la sede o en el lugar de establecimiento o explotación principal. Perfecto. Y bueno, Horny y Coti, no sé qué quieren decir. Bien, hay una cosa así, una interesante disquisición que hace Luciana Scotti en ese texto, que habla sobre los defensores de la territorialidad, que a mí me pareció relevante, cuando dice que los que están de acuerdo con la territorialidad justamente se fundan en la imposibilidad de regular el fenómeno internacional a nivel local. El estatuto de la quiebra es real, pues lo importante son los bienes y no la persona del deudor. La liquidación de esos bienes está regulada por normas procesales de orden público, inderogables por disposiciones extranjeras, y si se admite que la quiebra declarada en un estado propagará sus efectos en el territorio de los estados donde hubiera bienes del deudor, se paralizaría su actividad comercial y se le impediría restablecer su equilibrio económico. Claramente, lo que justamente nos demuestra es eso, ¿no? Que si yo admito la posibilidad de que la mera quiebra en el extranjero me permite acá, entre comillas, paralizar la actividad económica, bien, estoy pensando en los acreedores, pero en lo que no estoy pensando es en el servicio que provee. Tal vez, ejemplo, Edenor, bien, o Edesur, que es una empresa que es de afuera y demás, bien, está teniendo un problema allá, pero acá me está prestando servicios sin, entre comillas, sin ningún tipo de problema. ¿Lo puedo tener en el futuro el problema? Sí, claro, pero yo automáticamente, al meterle la quiebra, al iniciarle la quiebra, lo que empiezo ya desde el vamos, voy a traer un conflicto para los que son usuarios, ¿no? Así que muy buenas las aclaraciones que hiciste, Valentina. Bien, y el tercero, el grupo de Montserrat y compañía. Sí, empieza explicando Connie. Bueno, te escuchamos, Constanza Noya. Bueno, nuestro caso trataba sobre una compraventa internacional donde el vendedor era Penguin Books, que es del Reino Unido, y un comprador argentino que es Librerías Rodríguez. Penguin UK inició una demanda contra Librerías Rodríguez porque hubo un incumplimiento del pago de $38.000. Antes de este incumplimiento se había realizado un acuerdo de refinanciación de una deuda que constaba de 5 cheques por el valor de $18.000 cada uno, lo cual los últimos 2 no fueron pagados. Bueno, entonces por eso inició el juicio, la demanda. La jueza de primera instancia especificó la deuda a la relación 1 a 1 y esta sentencia fue apelada y la Cámara Comercial resolvió que no se podía especificar la deuda, ya que la cláusula de los 5 terms había pactado con el FOB, por lo que correspondía aplicar el derecho de Reino Unido, entonces se tenía que mantener la moneda de origen. Perfecto. Bueno, después la demandada lo que hizo fue, puso un recurso extraordinario que se fundaba básicamente en dos argumentos. El primero era que la sentencia era arbitraria porque se había aplicado un derecho extranjero que no había sido invocado por ninguna de las partes. Y en segundo lugar decían que las partes habían ejercido la autonomía de la voluntad y que habían fundado sus pretensiones en el derecho argentino. Bueno, y después la Corte declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada. Y después son distintas opiniones del autor, digamos. Ok. Muy bien. Bien. Bueno, creo que hemos tratado el tema, creo que lo hemos profundizado, lo hemos, no sé si agotado, pero al menos hemos alcanzado un alto nivel
del asunto concursos y quiebras y procesos falenciales internacionales, que dudo, sinceramente, que vuelvan a tenerlo durante esta cursada, durante las materias que les quedan, y espero que les haya sido de utilidad. Obviamente va para el final, por sobre todas las cosas. Así que... Damián, ¿te puedo sí, hacer una pregunta sobre el final? sí, no sé quién está hablando, pero sí. Yo, Emilia, Río. Yo, Emilia. ¿Es oral? Porque no me acuerdo. Sí, salvo que me pidan que sea escrito, ¿sí?, ¿Nosotros? desde la universidad, porque tiene que ver con la modalidad esta virtual, en principio va a ser oral. O sea, para mí los finales tienen que ser orales. Si me dicen, no, mirá, mejor que sea escrito por una cuestión de organización y demás, se hará escrito, no hay ningún problema. Ok. ¿Está bien? Igualmente les avisaré antes del examen. ¿Cuándo es el examen final? El miércoles que viene. No sé, a mediados de noviembre, creo. Claro, yo creo que nos quedan 2 clases todavía como mínimo, así que ya dentro de una clase o 2 clases ya se los defino. Dale, perfecto. ¿Está Gracias. bien? Ujú. Pero tengo entendido que, de hecho, justo nos enviaron una notificación a todos los profesores en cuanto a lo que tiene que ver con los exámenes finales, porque como no están solamente ustedes, sino también están los que son los, por decirlo de alguna manera, los remanentes, ¿no? Ustedes serían los regulares y están los no regulares. Así que hay unos que se puede tomar escrito, bien, y va a ser exactamente igual que como el primer parcial que ustedes rindieron. En el caso de oral, se tiene que hacer a través de esto, se tiene que indicar un horario, hay que grabar el examen. Vamos a ver, ¿está bien? Vamos a verlo. Dale. Les prometo que para las próximas clases ya se lo defino. ¿Bien? Bueno, asumo que sí. También, Bueno, sí. te hago una consulta del artículo del grupo 1. La última parte que dice es que el artículo, donde arranca, es que el artículo 182. ¿Nos lo podrías explicar? Porque al menos yo no lo entendí y creo que... Vamos a ir al trabajo del primer grupo, que es, si no me equivoco, es del SAIG. Sí, es ese. Dame un segundo que lo volvemos a abrir, porque sinceramente yo ya lo había cerrado. Mientras abre, ¿qué era el artículo 182, me dijiste? Sí. Bueno, en algún momento... Si no lo leo, yo lo tengo acá a mano. Sí, si querés irlo leyendo mejor porque está... Es que el artículo 182 establece que el síndico de la quiebra debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, promoviendo los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses del concurso. Otra vez, perdóname. ¿Todo? Sí, otra vez lo que leíste. Ok, es que el artículo 182 establece que el síndico de la quiebra debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, promoviendo los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses del concurso. Bien. ¿Quién es el síndico? El síndico es una persona que va a colaborar, que va a administrar los bienes justamente del fallido, del quebrado, y lo que tiene que hacer es tratar de conseguir, ¿sí? Porque una persona que está en un proceso de quiebra no es solamente un deudor empedernido, también tiene acreencias, también hay alguien que le debe a ese acreedor, a ese deudor, perdón, y ese deudor de todos, que en algunas cuestiones es acreedor, tiene que percibir eso en beneficio de los que después también se les va a repartir. ¿Se entiende? Y acá viene el ejemplo. Maricel entra en quiebra, ¿sí? Pero yo le debo a Maricel, pero Maricel le debe a todos ustedes. Entonces el síndico, que es María Emilia Río, me va a decir, Damián, ponete, porque Maricel necesita poder pagarle a todos los demás. Ok, perfecto. Y después dice, a través de esa vía entonces será posible efectuar el reclamo en torno al pretendido crédito y determinar su posible exigibilidad.
Por los demás, no se advierte que de otro modo podría la sociedad, encontrándose como lo está fallida en el extranjero, accionar en salvaguarda de su patrimonio que constituye la prenda común de sus acreedores. A ver, otra vez repetímelo. Ok. Sí. A través de esa vía, entonces, será posible efectuar el reclamo en torno del pretendido crédito y determinar su posible exigibilidad. Por lo demás, no se advierte de qué otro modo podría la sociedad, encontrándose como lo está, fallida en el extranjero, accionar en salvaguarda de su patrimonio que constituye la prenda común de De todos los acreedores. Exactamente. Cuando nosotros estamos en un proceso falencial, el patrimonio, ¿sí?, es la prenda común de todos los acreedores. Es justamente ese cúmulo de bienes que de alguna manera va a ser un poquitito de Valentina, un poquitito de Constanza, un poquitito de Ladislao, un poquitito de Ornella, de Mons, etc. ¿Bien? No hay otra manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? De otra forma, no hay otra manera de la cual poder acrecentar un patrimonio que después se va a tener que repartir. Entonces lo que te dice es, este mecanismo que te da el artículo 182, justamente es el del síndico, ¿sí?, haciéndose no solamente del conocimiento de lo que tiene y de las deudas que hay que repartir, que hay que saldar, sino también de las acreencias que tiene que tener para así poder seguir repartiendo entre sus deudas. ¿Está bien? Amplía un poco el concepto de lo que explicamos antes. Perfecto, gracias. Por favor. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta más? Bien. Nos convertimos en calabaza, entonces nos vamos todos a descansar, a estudiar, a comer, a lo que sea, y nos preparamos para la semana que continúa. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles, y espero ya el próximo miércoles tener definido lo del tema del final. ¿Ok? Dale, profe. Chao. Chao. Nos vemos. Cuídense mucho.